Ahora sí, ya estamos grabando. Sí. Ahora nos vamos donde estábamos anteriormente, que ya no me acuerdo dónde era. El PowerPoint. Es decir, aquí tampoco tengo que subir el PowerPoint desde aquí directo. Ya está aprendiendo. Ya estoy aprendiendo, me estoy haciendo todo un experto. Ok, entonces sigamos, jóvenes. Existen etapas del proceso inflamatorio. Como ya hablamos, tenemos el daño tisular, donde se presenta célula dañada o patógenos. ¿Qué son patógenos? A ver, googleenme los patógenos. Patógenos. Algo que causa daño. Algo que causa daño. Un patógeno puede ser un virus, una bacteria. Eso es un patógeno. Liberación de mediadores químicos. Entonces, ya tenemos la lesión, viene la liberación de mediadores químicos. Se libera, lo primero que se libera es histamina, bradicina, prostaglandina, citoquina, que inician la respuesta. La histamina son los primeros, digamos, que salen, son los primeros soldaditos que llegan ahí y detectan el daño tisular o detectan la lesión o el patógeno. Y ellas se encargan de empezar a dar la voz de alarma a todo el sistema, para iniciar el proceso inflamatorio, pero la histamina es lo primero. Se empiezan a dar los cambios vasculares, la vasodilatación y permeabilidad. Los vasos sanguíneos se dilatan, causando rubor y calor. Es lo primero. En un proceso inflamatorio, uno de los primeros es el rubor y el calor. La histamina manda a llamar y reclutar a los leucocitos, que son glóbulos blancos, los neutrófilos primero, luego macrófagos, que los macrófagos, fago es comer también. O sea, los macrófagos fagocitan. Son atraídos al sitio de la lesión para eliminar patógenos o tejido muerto. Y hablamos que la fagocitosis, los macrófagos y los neutrófilos ingieren y destruyen los patógenos o los tejidos muertos. Y al final tenemos la reparación, que termina con la limpieza del área, reparación tisular, y el proceso inflamatorio puede terminar ahí de forma aguda, el proceso inflamatorio, o volverse crónico. Si el agente persiste, si la lesión persiste, si los agentes causales persisten, pues se hace una inflamación crónica. ¿Ok? ¿Me espero? Sí. Una pregunta, ¿qué es agudo y qué es crónico? Agudo es momentáneo y crónico es si persiste. Muy bien, muy bien. Creo que vamos entendiendo. Veamos. Ok, tenemos los diferentes, hay signos de inflamación. El primero, rubor, que es el enrojecimiento. Ese que se pone rojo es, los vasos se dilatan, o sea, la arteria tiene un tamaño, pero ella se hace más grande. Al dilatarse hay mayor flujo y eso hace que se vea más roja el área. Y eso es parte del proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio, si ustedes ven, no es algo malo porque es algo que va a ayudar a limitar la lesión, ¿verdad? Pero también, si es permanente, sí va a causar daño. Entonces, la inflamación es una respuesta a una lesión, un daño o un patógeno, para actuar sobre ese patógeno o sobre esa lesión. El problema es que eso persiste y se haga crónico. Pero es normal que se dé. Y lo primero que vamos a ver es el rubor por causa de la vasodilatación. El calor. Al aumentar el flujo sanguíneo, aumentar la sangre, lógicamente va a aumentar el calor, porque hay aumento del flujo sanguíneo. Y ahí después viene tumor o hinchazón. ¿Eso por qué se da? Por acumulación de líquido. Disculpe. Sí.
Fíjese que yo ahorita me encuentro en el hospital haciendo práctica, porque la universidad hizo no sé qué cosa ahí que confundieron los horarios. Ajá. Lo que le quería preguntar era si usted me podía permitir entrar a la llamada cuando sea la hora de la exposición. Bueno, sí, no hay problema. Sí, porque el problema es que aquí pues estamos ocupados y no Correcto. puedo estar en dos cosas al mismo tiempo. Ok, está bien. Bueno, gracias. ¿Cómo no? Entonces, miren, ya, ¿dónde íbamos? Tenemos rubor, calor y la tumefacción que le dice a la gente hinchazón, acumulación de líquido. El nombre, el verdadero que ustedes van a usar como técnico es edema. ¿Qué es el edema? No. ¿Qué Inflamación es de tejido edema? blando. Hinchazón de tejido blando. ¿Perdón? Hinchazón de tejido blando. El edema es la acumulación de líquido en los tejidos. ¿Ya? O sea, cuando hay edema, ¿qué es lo que pasa? Se puso rojo, ¿verdad? Porque hubo una vasodilatación. El flujo aumentó y se puso caliente, ¿verdad? Pero como aumenta ese flujo, entonces empieza a salir de las arterias líquido. ¿Hacia dónde se va? Hacia las partes blandas. Entonces es el acúmulo de líquido en las partes blandas. Ese es un edema. Ya, se me edematizó la mano, se me puso inflamada la mano. Eso es líquido que se fue a los tejidos. Pues salió de los vasos dilatados y se fue a los tejidos y hizo un edema. O sea, está edematizado, quiere decir que tiene aumento de agua, de líquido en los tejidos. Un ejemplo claro, a las personas cardiópatas que no tienen suficiente fuerza para bombear la sangre, ustedes ven que se les inflaman los pies. O, por ejemplo, las personas que tienen problemas vasculares, también se les inflaman los pies. Es como las que tienen problemas renales, nefríticos. También las personas que tienen problemas renales pueden tener edema. ¿Ya? Pero en este caso lo hablamos en el caso de la inflamación, que es cuando hay una lesión a un tejido, ¿verdad? Entonces es uno de los signos de la inflamación, el edema. El otro es el dolor por acción nociceptiva debido a sustancias químicas y la presión del edema. Lógicamente, al estar aquí, aumentarte el tamaño de los tejidos, pues te va a aumentar la presión en los espacios y eso va a producir dolor porque va a comprimir los nervios periféricos que están ahí. Al comprimirlos te va a producir dolor. Y pérdida de la función es el otro signo, porque si vos tenés un golpe o tienes inflamada la mano, pues vas a perder movilidad. Ya inflamada la mano, ¿cómo la mueves? Te disminuye la movilidad o no la mueves porque te duele. Dificultad para usar la zona afectada. Bueno, sigamos con el reclutamiento y migración de leucocitos. Ya habíamos hablado que la histamina empieza a llamar a todos los que van a actuar en el proceso inflamatorio. Los neutrófilos se acercan a la pared vascular. Permítanme, jóvenes que me están llamando. Sí, doña Dormita. Díganme. Aló. No lo he visto por aquí. No. Bueno. Entonces, los neutrófilos se acercan a la pared vascular. Se adhieren firmemente al endotelio a través de la integrina. ¿Qué se adhieren? Se pegan. Y hay una transmigración, una diaperesis. Los leucocitos atraviesan el endotelio hacia el espacio intersticial. O sea, de la circulación se van al área, o sea, van por la circulación. Los leucocitos van, digamos, del torrente sanguíneo. Y donde llegan a la lesión, salen del torrente sanguíneo y van directamente a llegar al área que está afectada.
Los neutrófilos migran hacia el sitio de la lesión siguiendo gradientes químicos. O sea, vienen los neutrófilos, también siguen el mismo torrente y llegan también a la lesión. Todo esto es como una cascada. La histamina llega y dice, hay una lesión, llámense a los leucocitos, llámenme a los macrófagos, llámenme a los neutrófilos. Estos al mismo tiempo empiezan a llamar a los quimiotaxis y empieza a hacerse todo el mecanismo inflamatorio. Los fagocitos y destrucción de agentes, destruyen los patógenos y restos necróticos. ¿Qué es necrosis? Es muerte, necrosis. Entonces, necrosis es muerte celular, necrosis celular. Después, ya se acabó eso en el mismo proceso y viene la última fase, que es la reparación. Una vez eliminado a la gente, los macrófagos liberan citoquinas antiinflamatorias para detener el proceso, iniciando la limpieza y estimulan a los fibroblastos para la cicatrización, angiogénesis y colágeno. O sea, primero llegan la histamina. La histamina empieza a producir la vasodilatación, empiezan a llegarse los leucocitos, después entran los neutrófilos, los macrófagos, empieza la fagocitación. Ya después ellos se logra controlar el trauma o el patógeno y entonces entran en un proceso de que los macrófagos ya empiezan a liberar citoquinas, que son sustancias antiinflamatorias para detener el proceso inflamatorio. Inicia la limpieza, estimulan la fibroblastos para la cicatrización. Esto es importante. Miren, la fibroblasto, cuando me hagan ustedes fibroblasto, es porque ya este proceso de cicatrización. Son como los que llegan los fibroblastos a reparar la fibra. Son con los costureros. Entonces, los histocitos para mí son como los que detectan la lesión, son los centinelas. Ve, aquí hay una lesión. Y eso llaman los leucocitos. Los leucocitos llegan a controlar. Después, cuando ellos controlan ya el tejido muerto y lo que queda, entran los macrófagos a comerse todo, a fagocitar. Y ya después, estos mismos macrófagos empiezan a liberar esas citoquinas, esas sustancias que ayudan a la reparación, que son antiinflamatorias. Y después vienen los fibroblastos que empiezan a reparar el daño. ¿Vamos bien, jóvenes? Con sueño, pero van bien. Hay unos que están durmiendo ya. Bueno. Sigamos. Sí. Esto es lo que hemos hablado, que la inflamación aguda y crónica. ¿Qué es la inflamación aguda? Respuesta inmediata a una lesión tisular o a un patógeno. Autolimitada y protectora del sistema inmune ante lesiones o infecciones, caracterizado por renacimiento, calor, hinchazón, dolor que dura días. Entonces, la inflamación es una cuestión aguda. Yo me golpeo o me rasco, se me infecta y empieza todo el proceso de inflamación. Pero la respuesta inmediata es autolimitada, o sea, es un proceso para mientras me controla ese trauma o para mientras se ataca ese patógeno. Después entra todo el proceso que ya hablamos anteriormente. En esto dura días. Por ejemplo, un trauma, un tobillo, te lo doblaste, una lesión, 8 o 15 días, ya está. Si ya pasa de ese tiempo y tienes un mes con ese tobillo, entonces ahí ya estás entrando en una fase crónica. Y hay gente que dice, tengo 6 meses que me golpeé esto y sigue inflamado. Es más crónico eso.
Porque dependiendo de la lesión, el tipo de lesión, así es el tiempo que puede decir que es agudo o crónico. Que no es lo mismo una lesión de tobillo, ya hace que puede durar de 8 a 15 días, y una fractura va a dilatar más tiempo. O un proceso infeccioso en el que conozco el patógeno, es estafilococos del grupo, estafilococos beta del grupo. Le doy su tratamiento específico y yo digo tanto tiempo. Pero cuando no sé el patógeno, cuando estoy dándole un tratamiento, cuando ya tiene mucho tiempo de tener el patógeno, pues el proceso inflamatorio va a durar más tiempo, ¿no? Pero es autolimitado en el tiempo, o sea que se quita, es agudo. Pero existen unos, ¿verdad? Encontramos que se hacen crónicos. Es un proceso prolongado, meses o años, no días, que daña tejido sano a menudo debido a respuestas inmunes desreguladas, infecciones persistentes y enfermedades como obesidad y diabetes. Para que se me pongan a dieta, no quiero ningún con problemas de obesidad o diabetes. Ya, entonces ustedes ven, el agudo son días, un par de semanas, pero ya el crónico estamos hablando de meses o años. Mientras más tiempo pase, muchachos, el daño a los tejidos va a ser mayor. Mientras más tiempo pase, va a ser más difícil controlarlo. Y mientras más tiempo pase, el daño a los tejidos va a ser mayor y irreversible en muchos casos. Son lesiones que ya quedan permanentes. Entonces, por eso es lo importante que un proceso agudo se debe de resolver. O sea, un proceso, un trauma, un patógeno, mientras antes ustedes lleguen, le hagan el diagnóstico, le den tratamiento y todo, pues el resultado va a ser más fácil, más rápido. Y vamos a evitar lo que la gente le llama secuela, o le llama, dice, ya quedó con secuelas permanentes, ya quedó con una lesión de por vida. ¿Ya? Las secuelas son eso, ya son cosas que quedan, secuelas, dice, ya le quedó una secuela tuvo un trauma ahí, se le inflamó y ya quedó renco, esa es la secuela, ya le quedó permanente. Y es que se cayó, pero ahora los futbolistas no se saben si es de verdad o es de mentira. Yo miro a los de hockey sangrando las narices, los ojos inflamados, amarrado un brazo y ahí andan. Y al futbolista apenas lo tocan, se tira al suelo y empieza a llorar y a arrastrarse. Entonces no se sabe qué es, pero eso es un trauma agudo. Se supone que es algo no es crónico porque es una lesión en ese momento. Ahí tenemos la diferencia de que eso no es algo crónico. Lógicamente, si no se trata, si se le infecta, si eso después puede quedarle una lesión, puede hacérsele crónico. O sea, algo agudo se puede volver crónico. ¿Ya? O sea, yo puedo tener un trauma, entonces en 15 días lo resolví. Pero ¿qué pasa si eso se aumenta de meses? Se puede volver crónico. Entonces, algo agudo se puede volver crónico. ¿Está bien? Perfecto. Inflamación aguda, duración corta de días a semanas. Inicio rápido, signo, enrojecimiento, calor, hinchazón, dolor, pérdida de función. Células clave, neutrófilo. Objetivo, eliminar al agente dañino y reparar el tejido. Esa es la inflamación aguda. Aquí tenemos una inflamación aguda, un trauma del tobillo. Hay aumento de volumen, está aumentado el volumen, ¿verdad? Hay rubor,
es lo rojo. Calor no se lo puedo decir porque habría que tocarlo, pero casi estoy seguro que si yo le pongo la mano encima, esto está caliente. Porque aquí lo que pasó fue que sufrió un trauma, aumentó el flujo, se vasodilató, los vasos se hicieron grandes, la sangre que está dentro salió hacia los tejidos y produjo esto. ¿Qué hay aquí? Un edema, una inflamación, un aumento de volumen, edema. Se edematizó todo el tobillo. Mire, esto está inflamado aquí también. Aquí está inflamado, aquí está inflamado. Esto, como dice la gente, el ojo del pie está inflamado. Y si ustedes ven algo, aquí está morado, ¿ya vieron? ¿Por qué está morado? ¿Ah? No. Como se rompieron los vasitos y salió sangre de los vasos, esa sangre por declive se va hacia abajo. Y esto es sangre que se está en los tejidos. O sea, acuérdense que ¿qué es lo que sale de los vasos? Sangre. Además que también puede haber lesiones allí. Se dobló el tobillo, se estiró los ligamentos, rompió unos vasitos y sangró. Y entonces eso morado es sangre. Entonces esto ya es ya un grado más. Tiene un proceso inflamatorio por un trauma, hay aumento de volumen, hay edema, hay rubor, hay calor y hay un derramito por alguna lesión. Esto va a llevar más tiempo en repararse, porque yo me puedo doblar el pie y durarme una semana. Entonces dicen que es un esguince grado 1. 8 días, estoy bien, me va a doler, voy a andar renqueando, pero se va a recuperar. Lo más probable es que se ponga un poquito rojo, un rojito, un poquito calor y ya. Pero ya esto, ya allí puede ser que tenga una ruptura de ligamentos, de tendones, o puede ser que tenga una fractura del hueso. Entonces quiere decir que el tiempo va a dilatar más en la recuperación. Pero se supone que esta es una lesión autolimitada y por eso es una inflamación aguda. ¿Ya? Porque va a pasar. A menos que pasen otros eventos. Que tenga una fractura, que se rompa, que se infecte, que se complique, que se haga un absceso. Entonces sí. Y ya después, si a lo que tiene adentro es una luxofractura, entonces puede llegar a tener secuelas. ¿Ya? Pero en este momento sería corto día, rápido, enrojecimiento, calor, hinchazón, dolor y pérdida de la función. Puede que esté solo inflamado sin que esté enrojecido. Es que eso es edema nada más. Solo eso. Sí. Pero los signos de la inflamación, hay rubor, que es el enrojecimiento, calor, edema, dolor y pérdida de la función. Lo que sí puede pasar es que esté menos enrojecido, ya, pero siempre va a haber rubor, siempre va a haber calor. Es parte del proceso inflamatorio. La inflamación crónica, duración prolongada, meses o años. El inicio puede ser lento. Hay gente que, miren, hay enfermedades como la artritis reumatoidea, que ya la han escuchado, como las infecciones, como las lesiones por enfermedades autoinmunes, artritis, lupus, también los procesos alérgicos que pueden producir un proceso inflamatorio, ¿ya? Y en el caso, digamos, de la artrosis, que se va desgastando las articulaciones con la edad, eso es un proceso lento.
O sea, no es que de un día para otro ya la rodilla no la puedo mover o las manos, sino que es un proceso que va a ir poco a poco. Las características de la inflamación crónica es destrucción de tejidos, cicatrización, fibrosis y angiogénesis. Entonces, destrucción de tejido. Vamos a ver más adelante una fotito de que es una de estas características de la inflamación crónica. Entonces, destrucción de tejido, cicatrización, fibrosis y angiogénesis. Miren, ustedes han visto cuando, digamos, si yo me hago una herida aquí en la mano, yo me hice la herida, ella se cicatriza, pero hace fibrosis. ¿Has visto unas heridas que se hacen grandotas, como hinchadas? Eso es un tejido cicatrizal abundante que se produce. Y desgraciadamente ya no tiene la misma elasticidad que la piel. Entonces mucha gente que tiene cicatrices le duelen en ocasiones, porque ya no tiene la misma capacidad elástica, y ahí perdió elasticidad. Por eso dicen que las heridas... Y lo que llama queloide. Ese es un queloide. Un queloide es cuando el proceso de cicatrización aumenta más de lo necesario para curar la lesión, ¿verdad? Y entonces empieza a ser una fibrosis, que es tejido, que es el queloide. Por eso te digo que dicen que las heridas dejan su cicatriz, y la cicatriz es un recordatorio permanente de que tuviste una lesión. Hay veces, hay cicatrices que no se ven, joven. Puede ser que yo me doblé el tobillo y se me hizo una herida ahí en los ligamentos del tobillo y cicatrizó por fuera, no veo nada. Pero ya ahí dice, me quedó doliendo, y de vez en cuando si me doblo me duele, porque quedó un tejido fibrótico que ya no tiene las mismas características. Igual pasa con el corazón. Cuando te hieren el corazón, queda una cicatriz, y hay gente que por vida les queda la cicatriz y les duele toda la vida. Y no se ve. Solo el que tiene la herida sabe que tiene su herida. Cuando el muñequito ese que tira la flecha, el cupido atraviesa, queda una herida. Miren, aquí vamos a ver un poquito sobre la inflamación crónica. Si ustedes ven, este es un hueso, este es el hueso arriba, este es el huesito de abajo, esta es una articulación. Aquí hay un líquido en la articulación que evita que ellos choquen. Aquí hay cartílago. Aquí hay un cartílago entre cada una de las articulaciones. Hay un cartílago que evita que ellas choquen el hueso con hueso. Es como una protección. ¿Quién a ver, vamos a ver si estas mujeres saben cocinar. ¿Quién de ustedes ha descuartizado una gallina? ¿Vos has descuartizado? Después no me la como. Cuando quebra la gallina de las patas, sale una área donde estaba el gonce, como dice la gente, que es como color nácar. Ese es un cartílago, y sale una babita, es líquido sinovial de adentro. Entonces, esto es aquí igualito. Este es el color nácar, líquido sinovial, y este es el líquido sinovial. Normalmente, pues, tengo el hueso, y aquí tengo eso, que es la protección, que es como, digamos, un empaque, que no permite que choque hueso con hueso, sino que eso protege al hueso para que ellos se resbalen. Hay suficiente líquido. Aquí está el otro hueso, los dos huesos tienen su área de cartílago. Aquí hay un cartílago, aquí hay cartílago, y aquí está el hueso protegido. Para que no choque este hueso con este hueso, este cartílago se interpone entre los dos. Y además de eso, se interpone el líquido sinovial. A esto que está aquí se le llama cápsula. Entonces tenemos la cápsula,
Tenemos el cartílago, tenemos el líquido sinovial, la sinovia, y tenemos el hueso. ¿Se ve, verdad? Bien. Ahí tenemos, este es lo normal que nosotros tenemos, normal. El hueso, donde va a articularse el hueso, tenemos un cartílago, ese cartílago va a protegernos de que no choque hueso con hueso. Los dos huesos, este y este, los dos huesos van a tener la misma protección. Hay un líquido en medio que es líquido sinovial, que también va a evitar que choquen directamente, sino que se muevan sin hacer fricción. Y va a estar cubierto por una cápsula que va a limitar también alrededor. Esto es normal. Ahora, mire, esto pasa en un proceso de artrosis. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, jóvenes, miren, jóvenes, pónganme atención, cuando hay un proceso inflamatorio, todo esto se aumenta de volumen. La cápsula se inflama, el cartílago, el líquido sinovial aumenta de volumen, el cartílago puede sufrir una lesión, pero todo esto, si es agudo, ella se vuelve a recuperar. ¿Ya? Entonces, esto puede tener cambio agudo, que es el aumento de volumen, el aumento de líquido, la cápsula se expande y está el dolor, inflamación, rubor, todo lo que vos quieras. Sale el líquido sinovial, por ejemplo, en la rodilla de las personas, pero cuando no se vuelve a El líquido sinovial está produciéndose siempre. Hay una área de la rodilla, que digamos está por aquí más o menos, que es un tejido que existe, que está produciendo el líquido sinovial. Se disminuye, ella produce más. Entonces, esto se está reponiendo frecuentemente, el líquido sinovial. Si se repone el líquido, si yo vengo y lo aspiro, se puede renovar porque se está produciendo. No es algo que dice, es que le sacaron el líquido, si te sacan el líquido y ya te quedaste mal, no, porque eso se regenera. ¿Sí? Y esa gente que se inyecta la rodilla, lo que decías. Cuando se inyectan la rodilla, Ajá. lo que pasa es que mucha gente, si tiene un proceso inflamatorio de la rodilla, se inyecta corticoides. Ah, yo pensé que era que se... ¿Para qué sirven eso? Para desinflamar. ¿Verdad? Entonces se inyectan esos productos para desinflamar. También se inyectan otros productos que se supone que regeneran el cartílago, como el ácido hialurónico, plasma rico en plaqueta, célula madre. Todos esos productos se inyectan. Y la mayoría, lo que más se inyecta aquí en Nicaragua es corticoide, que es un antiinflamatorio esteroide. Ustedes ya vieron qué son los antiinflamatorios. Ok, porque esa se va a traer la tarea que les voy a dar. Artrosis. ¿Saben qué es una artrosis? Es un proceso degenerativo de la articulación. La artrosis es el proceso de degeneración de la articulación. Puede ser del dedo, puede ser del codo, puede ser de la rodilla, puede ser en la columna, puede ser en cualquier parte. ¿Quieren algún comentario? No, esta que me está tocando. ¿Algún comentario? Ok. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que la artrosis son los cambios que se van a producir en una articulación cuando ya hay un proceso inflamatorio crónico. Artrosis, destrucción. Ok. La artritis reumatoidea es un proceso
de una enfermedad autoinmune como el lupus. ¿Eso qué es lo que pasa? Que, perdón, el mismo organismo va a atacarse él mismo, buscando cómo defenderse del problema autoinmune, se ataca y va destruyendo. Por eso es que se le deforman las manos, se aumenta el volumen en las rodillas, se inflaman los tobillos, todas las articulaciones, porque el mismo organismo se está atacando. Queriéndose defender, él mismo se ataca. ¿Bien? Entonces, eso es la artritis. Y hay una diferencia, pues, porque la artritis y la artrosis, la gente confunde mucho eso. Y eso es lo que les quería. Ahí les tengo una lámina para hablarles un poquito sobre eso. Para que ustedes también no cometan el mismo error. No hay que confundir artrosis con artritis. Artrosis es el proceso degenerativo de la articulación. Este puede ser por la edad, porque yo sufrí un trauma en la rodilla y tuve una fractura, me quedó una lesión y se me hizo una artrosis postraumática. Pero también tenemos la artritis reumatoidea, que a diferencia de la artrosis es localizada, la artrosis me puede dar en una rodilla que me golpeé o que se me infectó. Pero la artritis reumatoidea me va a dar en todas las articulaciones. ¿Ah? En todas las articulaciones. Si la lengua tuviera articulación, ahí te da. Pero como no hay, pues te salvas. Ahora, miren ahora los tejidos. Esta parte era la normal. Ahora vamos con la parte que está enferma, que tiene una inflamación crónica. Si ustedes ven, el hueso tiene estas lesiones. ¿Ya vieron? Son como que el cartílago, este cartílago ya no está de este mismo tamaño. Se hizo más chiquito. ¿Ya vieron? Y empezaron a salir lesiones condrales en los cóndilos de la articulación, en el hueso. Se empezó a pelar. Empezó a quitársele eso color nácar que protegía y le empezó a quedar pelado el hueso. Esto va a chocar directamente con estos huesos y ahí empieza a doler porque ya no hay protección entre ellos. Si usted... Desgaste. Esto es lo que famoso dice, tiene desgaste. Es artrosis. ¿Qué es lo que pasa en artrosis? El cartílago, este cartílago, se desgasta, en los huesos empiezan a salir estas islitas, como peladitos, que van a doler cuando chocan hueso contra hueso, porque ya no tiene la protección del cartílago, aquí tiene el otro también. Esto aquí es parte de un proceso inflamatorio. Si ustedes ven aquí también, miren cómo se deformó el hueso. Aquí hay un daño ya en el hueso y se hacen esos picos. Ya el huesito ya no está redondito como aquí, miren. Sino que miren cómo está, como en forma de un pico aquí. A estas partes se le llaman osteofitos. Son pelotitas de hueso, como ya ahí, ya el cartílago ya no protege, choca y lo va aplastando. Entonces, al irlo aplastando, va haciendo estos picos. ¿Sí? Esto ya es un daño al hueso. Aquí hay daño al hueso. Aquí hay daño al cartílago. También hay un engrosamiento de la cápsula. Aquí está la cápsula. Miren aquí la cápsula. Aquí está flaquita. Pero aquí se engrosó. Se inflamó. Aumentó. ¿Y qué va a producir eso? Dolor. Limitación porque la cápsula se debe mover suavemente, así, ¿no? En ese caso, la cápsula está más dura, más inflamada, más gruesa, y entonces cuando vos estirás, te duele. Por eso es que duelen las articulaciones, porque la cápsula está tensa. Y la inflamación de la sinovia. Esta capa aquí, que es la sinovia, se inflama. También el líquido aumenta. Por eso en algunas pacientes le sacan líquido, porque como
se pone así. Al estar inflamado no la puede ni doblar. Dice, no puedo ni doblar, ni un dolor. Y le ves el pie, digamos la rodilla bien inflamada. Entonces se le mete una aguja, se drena y ya él va a poder mover. Entonces, esas infiltraciones sirven para infiltrar. Primero, hay una que es para drenar y después hay otra que es para meter adentro un líquido. ¿Ya? Entonces, aquí, digamos, este está normal, este está aumentado. Entonces, yo meto una aguja y saco el líquido sinovial. Pero también puede ser un proceso inflamatorio por una infección. Entró un patógeno a la rodilla, una infección. Entonces, yo meto la aguja, saco, y eso lo mando a cultivo para saber qué bacteria es la que afectó y poderle dar el tratamiento efectivo. Ya después llegan a la farmacia, mire, véndame este medicamento que es el que me recomendaron para mi infección. Porque ya ellos ya saben cuál es la bacteria, entonces ya dan el tratamiento específico para la bacteria. Entonces, se puede hacer punciones con forma diagnóstica, pero también se puede hacer para extraer líquido y también se puede hacer infiltración para meter corticoides. No solo se infiltran las articulaciones, los tendones, los ligamentos también se pueden infiltrar. ¿Alguna pregunta? ¿Están cansaditos o vamos bien? No. Hoy no. Entonces, miren, aquí tenemos lo que es una artritis versus artrosis. Tenemos que las enfermedades degenerativas van a producir un proceso, como digamos en la artritis, que está tomado varias articulaciones al mismo tiempo. En la artrosis puede ser una, solo una, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que existe, que tienen que vivir ustedes. No es lo mismo artritis versus artrosis. Artritis, para ponérselo más, dice, fíjese doctora, dice, fíjese que tengo artritis. Ay, ¿por qué tiene artritis? Es que me duelen todos los huesos. Entonces, tengo artritis, pero no. Lo que tiene es vos ves, una señora mayor y lo que tiene es una artrosis, que es un desgaste de las articulaciones por la edad. Con la edad se van cerrando. Ya ves que los viejitos se ponen en curvitos y ya caminan lento porque tienen artrosis, tienen un desgaste. Entonces, ya en el desgaste, este espacio disminuye, esto está deforme y se limita la movilidad en artrosis. La artritis también te puede dar todo eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la artrosis es un proceso degenerativo propio de la edad o de un trauma localizado. Digamos, fue en la rodilla el trauma o la infección. La artritis es porque hay un factor reumatoide positivo, ¿ya? Que está produciendo ese proceso inflamatorio en las articulaciones. Entonces, la artritis puede ser heredada, puede ser también por causa de, ¿han oído ustedes hablar de la fiebre reumática? ¿No saben qué es la fiebre reumática? ¿No? Ok. Existen gente que le da infecciones frecuentes en las amígdalas y siempre las anda inflamadas y le da calentura y dolores en los huesos. Eso es por un estafilococo. Es como perdón, profesor, es como las personas que tienen sífilis, que le heredan eso a los hijos, no directamente el patógeno de la sífilis directamente, pero sí ya la enfermedad directa así de la artritis, el BLR con sus problemas de artrosis también, distintas cosas. Igual los cochinos estos que tienen, ay, gonorrea. ¿Ah? Igual los que tienen gonorrea, le digo, como usted decía con lo de la amígdala,
los procesos inflamatorios leucocitarios, es verdad, sucede todo esto. Así es. Entonces, digamos, viene una persona y le hacen un estudio. En la garganta tiene inflamadas las amígdalas. Entonces, existe un agente patógeno, un estafilococo beta, que te produce inflamación. El organismo, cuando hay un proceso inflamatorio, llegan las estaminas, llegan los leucocitos y empiezan a atacar, ¿verdad?, el microorganismo. Pero resulta que se parece al tejido de la garganta, al de las rodillas y las articulaciones. Y entonces el organismo, además de atacar al patógeno que está en la garganta, te ataca también las otras articulaciones. O sea, no es como que se engaña el sistema inmune. ¿Ya? Y entonces el patógeno lo tengo en la garganta, pero él me ataca todas las articulaciones, queriendo destruir al que tengo aquí. Y eso da un proceso que se llama fiebre reumática. ¿Ya? ¿Por qué? Fiebre reumática, porque es sistémico. ¿Qué es sistémico? Que está en todo el cuerpo. Entonces, el organismo piensa que esa infección que tenemos en la garganta la tenemos en todas las articulaciones y empieza a atacar. Y entonces la persona que tiene fiebre reumática llega todo, me duele todo el cuerpo. ¿Cómo me hace un dolor en la garganta, pero ahora me duele todo el cuerpo? Eso quiere decir que puede tener una fiebre reumática. Hay que curarlo. Tratamiento: penicilina, alto dosis. 1.200.000, penicilina benzatínica, por 6 meses, una mensual. Y si no se cura, al otorrino, hacerle cultivos de la garganta y a darle otro tratamiento más fuerte. Pero de inicio, antibiótico. Como dice la gente, con biótico, para atacar la infección. Y al atacar la infección, ya el organismo no trate de atacar también las articulaciones. Entonces, si ustedes ven, eso es una artritis, pero una artrosis no es sistémica. Entonces, un viejito lo que tiene es una artrosis, pero ya el que dice tengo una artritis quiere decir que le hicieron un estudio y le salió que tiene el factor reumatoide positivo. Un examen dice factor reumatoide positivo. Hay otros estudios más que se llama el ANA, el ARA, que van a decir si es más efectivo, pues, para detectar artritis reumatoidea. Pero artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune específica de los seres humanos, interna, sistémica, a diferencia de la artrosis. ¿Ya? ¿Se entendió la diferencia entre artritis y artrosis? Y cuando la gente dice que le duelen los huesos, que andan con artritis. Por eso te digo, Es artrosis. puede ser artrosis, pero la gente dice, tengo artritis. Pero la artritis, la única forma de saber si tiene artritis es que le hagas el examen, si tiene factor reumatoide, si tiene el ARA positivo, si tiene una enfermedad, si tiene lupus, si tiene un factor reumatoide positivo. Me entró hielo en los huesos. Mire, es que fíjese que yo padezco de artritis. Aparece de artritis. ¿Y ya le hicieron el examen? No, nunca. ¿Y cómo sabe que tiene artritis? Porque me duelen todos los huesos. Pero eso no es artritis, eso es artrosis. Entonces, para hacer artritis, decir que tiene una artritis, tienes que hacerle un examen. Aquí tenemos la inflamación. También, miren esto, porque miren lo delicado que es el proceso inflamatorio. Hay veces no solo se queda en agudo y crónico. Ustedes han escuchado hablar del Helicobacter pylori. Es una bacteria. Se puede hacer una prueba en la boca o se puede hacer en sangre o en heces para detectar que se tiene. Pero ¿qué te produce un Helicobacter pylori? Un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. Pueden haber otros factores que también producen inflamación.
¿Qué va a jalar esto? Polimorfismo en genes que codifican para citoquina. O sea, va a haber aumento de la citoquina. Va a haber síntesis de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Va a haber un proceso, aumento en la expresión de citoquinas proinflamatorio. O sea, va a aumentarse todo el proceso inflamatorio. ¿Ya vieron? Esto va, si es otro factor, va a haber hipoclorhidrato. Mucosa normal, gastritis crónica atrófica, o sea, puede haber, al final puede ser que la mucosa esté normal, puede haber una gastritis crónica atrófica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se produce un proceso inflamatorio crónico, está inflamado crónicamente la mucosa gástrica. Al permanecer mucho tiempo, esa mucosa gástrica puede permanecer muchos años. Hay gente que dice, tengo gastritis, y le hacen el Helicobacter pylori y sale que tiene una gastritis. No hay problema, le dan tratamiento, le dan omeprazol, enzimas digestivas, y por último le dan el tratamiento para el Helicobacter pylori, que es un antibiótico. Pero la persona persiste con el proceso inflamatorio a pesar del tratamiento y todo, y se le hace crónico y empieza a tomar omeprazol, o no sabe que tiene Helicobacter pylori y solo sigue tomando y tomando y tomando y tomando y tomando. Entonces eso ya es una gastritis crónica. ¿Por qué es crónica? Porque permanece más de por meses, hasta años. Gente que tiene años, tengo como un año de estar con la gastritis. O padezco, siempre padezco de la gastritis. Eso va a producir, miren que es algo agudo, un proceso agudo que se volvió crónico, porque es una gastritis crónica. Primero era una gastritis aguda, después hizo una gastritis crónica. Pero esa gastritis crónica puede producir algo que se llama metaplasia intestinal. ¿Qué es eso? Cambio en la célula. O sea, la metaplasia es el cambio, o sea que las células van cambiando, se van aumentando y se van alterando. Después de eso va a producir una displasia y por último, cáncer gástrico. O sea que un proceso inflamatorio agudo se me puede transformar en un proceso inflamatorio crónico, en una metaplasia, que son cambios de la célula, en una displasia, que ya son cambios, en un cáncer gástrico. ¿Cuál es la importancia de esto? Si tengo un proceso inflamatorio agudo, lo tengo que tratar. No dejar que se haga crónico. Y peor, que tengo un proceso inflamatorio crónico en el estómago, en los tejidos, es peligroso. Es peligroso, eso para que lo tomen en cuenta. Y esta es la tarea que les voy a dejar. Tarea de patología. Antiinflamatorios no esteroides, AINES. Quiero que me digan qué hacen, quiénes son y para qué sirven. Y me pongan los nombres de ellos. Antiinflamatorio, esteroide, corticoide. Quiero que me digan qué son, quiénes son, qué hacen y cuáles son, y cuáles los nombres. Otros fármacos modificadores y ejemplos. Otros fármacos. Eso lo vamos a hacer para la próxima clase. Y ahora lo que quiero es que miremos esas famosas presentaciones. Estoy desesperado por ver eso. ¿Cómo dice? Están en el grupo de ustedes. A ver. Yo no me puedo comer porque tengo problemas con una plataforma. Ya sí, no me dice nada.
Mi grupo va primero, mi grupo va primero. Bueno. Vamos a ver a dónde estoy. Aquí voy a irme para atrás. Aquí estamos. Oye, ver todo. Aquí tenemos. ¿Quién va primero? Nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿Quién? Dame un Carlos nombre. Pérez, Carlos ¿Ah? Pérez, Carlos Carlos Pérez. Pérez, sí. Vamos a buscar a Carlos Pérez. Aquí está. Sí, yo subí la diapositiva, profesor. Sí, ahora aquí la tengo. Ok. Ahí está. ¿La ves, va? Sí, se mira. Ok. ¿Con quién estás aquí? ¿Quién es el del grupo? ¿Estás vos solo? No, No, Aneli. está. Y ¿Dónde María está la Aneli? Fernanda. Y ¿Vos sos María Aneli? Fernanda. Ok, pues ¿quién va? Aquí me sale presentado por Aneli Guerrero y Carlos Pérez. Bueno, entonces la añaden al grupo. Que si no. ¿Quién va a empezar entonces? ¿Quién empieza? Yo. No, a empezar pues vos. No, ya vamos aquí. Aquí es para eso. A ver, Carlos, empezar pues. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Pérez y hoy vamos a hablar sobre las bacterias. ¿Lo escuchan? Espérenme. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? ¿Por qué no te escuchamos? A ver. ¿Quién? Bueno, yo le escucho a él aquí. ¿Carlos? Ya. Ajá. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ok, muy buenos días, mi nombre es Carlos Pérez y vamos a hablar sobre las bacterias. Sí. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos unicelulares que pertenecen al grupo de procariotas. Significa que no tienen núcleo verdadero ni organelo membranoso. Son organismos microscópicos que pueden encontrarse en muchos lugares, Ok. como en el medio ambiente, ya sea en el agua, en la tierra, en los alimentos, en algunas ocasiones hasta en el cuerpo, en el caso de la que es la microbiota. Correcto. Características de las bacterias. Las características que presentan las bacterias son distintas. Entre las más generales, pues tenemos que son microscópicas, son organismos unicelulares, tienen estructura simple y no poseen núcleo verdadero. Y se reproducen principalmente por fusión binaria. Fisión. Por fisión binaria. Como pueden observar en la imagen, tenemos una estructura de una bacteria. Es una estructura simple, por así decirlo. En el lado izquierdo tenemos lo que es la membrana plasmática, tenemos la pared celular y el citoplasma. Tenemos también que la bacteria está encerrada en lo que es una cápsula que está formada por proteínas, ay, se me olvidó la palabra. Por carbohidratos, la cápsula está formada por carbohidratos, igual que la pared celular. También podemos observar lo que son los ribosomas, el material genético, que es esa ruedita que se ve ahí como toda enredada. Y tenemos que en este caso esta bacteria utiliza flagelos para realizar su movimiento. Estos son los flagelos. Ok. El ciclo de vida de una bacteria también podría decirse que
que un ciclo ¿cómo decirlo? Simple, por así decirlo. Primeramente, en la bacteria se adapta a lo que es un bioma, después llega a la fase que es la de exponencial, que es el crecimiento de la bacteria, donde se reproduce. Después llega una fase que es fase estacionaria, que es donde la bacteria ya está en estado adulto, ya no sigue creciendo, y después llegamos a la fase de muerte, que es donde ya la bacteria, digamos, puede estar en su nivel más alto de de patogenosidad y puede causar ya un daño más mayor al portador. Ok. Y la clasificación vamos a tener a la compañera hablando. A ver, compañera, hábleme de la clasificación de las bacterias según su forma. Pues clase de música, no fue. Ajá. Clasificación de las bacterias según su forma puede ser cocos si tienen forma esférica o redonda. Un ejemplo es el Staphylococcus aureus. También se clasifica si tienen forma de bastón, se les llama bacilo. Un ejemplo de ellos es Escherichia coli. También están los espirilos que tienen forma de espiral. Un ejemplo es el Spiridium volutans. Ok, sí. O sea, hay formas de coco, Sí, que son bacilo y espirilo. También se clasifican según la tensión de Gram, que permite que la tensión de Gram permite clasificar a las bacterias según la estructura de su pared celular. La bacteria Gram positiva tiene una pared celular gruesa y se tiene de color violeta. También está la bacteria Gram negativa, que tiene una pared celular más delgada y se tiene de color rosado. Está entendible ahí, ¿no? O sea, que bacterias gram positiva, azules, violeta. Y la bacteria gram negativa, rosada. Son femeninas. Las negativas. Pues yo no sé por qué, pues las negativas son rosadas. Aquí las tenemos. Y aquí la Staphylococcus es gran. ¿Qué gran? Por el color que Es gran positiva y se clasifica como coco. La Escherichia coli es negativa y es un bacilo. Y está el Spiridium volutans, que es el espiridium. ya vieron los tres, ¿verdad? Este está bonito porque aquí se ve los tres tipos. Los cocos, pareja de coquitos. Los bacilos, que son como bastoncitos. Y este otro, que son como... Ajá. ¿Cómo causan enfermedad la bacteria? Para producir enfermedades, las bacterias utilizan diferentes mecanismos de patogenicidad. Por ejemplo, la adhesión a las células del huésped. El primer paso de muchas infecciones es que la bacteria se adhiera a las células del cuerpo. Esto lo logran mediante estructuras como pili o fibria que les permite fijarse a los tejidos. Por ejemplo, el Escherichia coli puede adherirse a las células del tracto urinario y causar infecciones. Así es. También está inflamación de tejidos, que algunas bacterias pueden penetrar y multiplicarse dentro de los tejidos, lo que provoca daño celular y inflamación. De ejemplo, tenemos la salmonella entérica, que puede invadir el intestino y provocar infecciones gastrointestinales. Correcto. También la producción de toxinas. Muchas bacterias producen toxinas, que son sustancias que dañan las células del organismo. Existen dos tipos: la exotoxina y la endotoxina. Las exotoxinas son toxinas liberadas activamente por las bacterias. Por ejemplo, la toxina producida por la Clostridium botulinum. Y la endotoxina se encuentra en la pared celular de alguna bacteria, especialmente en las bacterias gram negativas, y se libera cuando la bacteria muere. Eso está también, ¿verdad? Que la bacteria producen toxinas que van a afectar a los tejidos. Y está la respuesta inflamatoria, que cuando
cuando las bacterias infectan el organismo, el sistema inmunológico responde produciendo inflamación. Esta reacción es una defensa del cuerpo, pero también puede causar síntomas como dolor, fiebre, hinchazón o enrojecimiento. ¿Qué son? Esos son los signos de la inflamación, ¿ya vieron? O sea, este es un agente patógeno. La bacteria es un agente patógeno y va a producir fiebre, dolor, enrojecimiento e hinchazón, por lo que ya miramos en la clase. Cuando las bacterias infectan el organismo, el sistema inmunológico responde de esta forma. Ejemplo de enfermedades causadas por bacterias. Los ejemplos que tenemos lo que es la tuberculosis causada por la micobacteria, tuberculosis, sus síntomas pueden incluir lo que es tos persistente, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Esta es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones. Tenemos la otra que es el cólera, es producida igual por la bacteria Lirio cólera. Es una infección intestinal que causa diarrea intensa y deshidratación. Se transmite principalmente por aguas contaminadas o alimentos contaminados. La otra que tenemos una infección urinaria, es una infección que afecta directamente lo que es el sistema urinario, como la vejiga o los riñones. La bacteria más frecuente es la Escherichia coli. Sus síntomas incluyen lo que es dolor al orinar, ardor y necesidad frecuente de orinar. Muchas veces estos síntomas no se presentan y puede estar la bacteria aquí. Sí, Escherichia coli, esto, miren, muchas personas padecen de esto, infecciones de vía urinaria, y más las mujeres. ¿Por qué? Porque en el hombre el tracto urinario es más largo, entonces uno orina y queda largo, pero en las mujeres es más cortito y queda pegado a otras estructuras, que entonces está más propenso a sufrir infecciones de Escherichia coli. Profe, como el Helicobacter también. Ajá. A las niñas pequeñas, a las bebés, ¿Qué? la bacteria Escherichia coli afecta más a las bebés porque muchas veces por el pañal. Sí, uno de los problemas principales es que no se saben limpiar las niñas. Sí. Los niños pequeños no se saben limpiar y entonces limpian de atrás para adelante. Y entonces se llevan todas las bacterias y en vez de limpiarse se ensucian más las pobres porque tal vez no saben. Entonces hay que darles una educación que cómo limpiarse correctamente para evitar esos problemas. Por eso se da más en los niños, porque el pañal, como dice, y otra cosa es la mala forma, pues de mala técnica, se puede decir. ¿Ya? Y la otra enfermedad causada por bacterias es lo que es la neumonía bacteriana, que es una infección que afecta directamente los pulmones, es una bacteria más común. La causa es lo que es el Staphylococcus pneumoniae. Estafilococcus neumonía. Sí, puede provocar fiebre, la tos y la dificultad para respirar. A veces es un patrón de vidrio. Correcto. De los tratamientos de las infecciones bacterianas, los más conocidos, que son diseñados para matar bacterias o impedir su crecimiento, son los antibióticos que actúan de diferentes maneras, por ejemplo, dañando la pared celular bacteriana, inhibiendo la síntesis de proteínas y alterando el ADN. Mire, los antibióticos los pueden dividir en bactericida y bacteriostático. ¿Qué es un bactericida? ¿Qué es un bacteriostático? ¿No sabe? La bactericida es el que hace que no siga creciendo la bacteria. Bactericida es el que lo mata. Bacteriostático lo inhibe. ¿Ya? Entonces la inhibe. Pero el bactericida es el que lo mata. O sea, dañan las paredes celulares bacterianas. Y hay otras que inhiben la síntesis de proteínas y alteran el ADN bacteriano. Aquí tenemos los antibióticos. La penicilina es uno de los que dañan la pared celular. Sí. La citromicina es el que inhibe síntesis de proteínas y lo que es el ciprofloxacino es el que altera el ADN bacteriano. O sea, ya ven que los antibióticos no actúan igual, ¿verdad? Uno actúa sobre la pared,
otros sobre la síntesis de proteínas y otros alteran el ADN de la bacteria. Y muchas veces surge de que las personas, por cualquier tipo, porque cualquier cosa, comienzan a tomar antibióticos, cualquier tipo de antibióticos, y lo que hacen más bien es una Resistencia. resistencia. Sí, un ejemplo claro es que cuando vos venís y es un bactericida y vos lo que vas es a matar la bacteria, pero viene y el tratamiento es por 7 días. Entonces yo pues, tengo ya 3 días y ya me siento bien. Lo dejo de tomar, se vuelve un bacteriostático. Solo me la inhibió, pero ahí me dejó la bacteria. Más adelante me va a volver a salir, pero ya cuando me vuelva a salir, ya hizo resistencia al antibiótico que le di primero, ya no le funciona, entonces le tengo que dar o más dosis o cambiárselo. Y si hago lo mismo, entonces voy a tener que darle más. Entonces la gente que toma tanto antibiótico, por eso es que en la actualidad hay tanta resistencia a los antibióticos. Antes con trimetoprim sulfa se curaban al comienzo, y ahora ¿qué va? Ahora hay de primera, segunda, tercera. Sí, eso, ahora hay otros más todavía, les cuento. Gracias. Muy bien. Espérenme aquí que no sé por dónde quedé. Aquí, ¿verdad? Solo elimino esta. Aquí está. ¿Quién? Shirley Zelaya. No, González, ¿Cuál? ¿Cuál? Ingrid. Este, ¿va? En PDF. ¿Cuál es? Presentación sobre bacterias. entonces ahora el de Chile. Cierro. Sí, sí. El Chile, ya probé ese. Nadie lo sale con Ahí está. Al virus. Buenos días, casi tardes a todos, profesor presente y alumnas compañeras. Les vamos a hablar sobre el virus, los tipos de virus, características y otras cosas. Ya ves. ¿Qué es un virus? Un virus es una entidad microbiológica que contiene material genético, que necesita invadir células vivas para reproducirse, a diferencia de las bacterias u otros microorganismos. Los virus no poseen estructura celular ni metabolismo propio, por lo que dependen completamente de las células de los seres vivos. Los virus pueden infectar animales, plantas, hongos, bacterias e incluso a otros microorganismos. Su estudio es fundamental para comprender muchas enfermedades que afectan a la humanidad, como el resfriado común, la gripe o enfermedades graves, como puede decir. Ok, miren que el virus no tiene esa capacidad de la célula. Entonces, por eso es que el virus necesita infectarte para reproducirte, inyectar el ADN en una célula para que esa célula inyecte el ADN en esa célula lo que hace es llega al núcleo, infecta y hace que la célula produzca más virus, porque él no tiene la capacidad de reproducción. Tenemos como características generales que los virus tienen un tamaño extremadamente pequeño. Esto puede ser de entre 20 a 300 nanómetros, lo que hace que estos solo se puedan ver a través de un microscopio Electrónico. Sí, electrónico. Su material genético, los virus contienen ADN o ARN, que es lo que depositan en las células para su reproducción. Sin embargo, no pueden interactuar ambos ADN y ARN en una misma célula al mismo tiempo. Dependencia de una célula huésped, como usted mencionó, los virus no se pueden reproducir por sí solos, por lo que necesitan un huésped como una célula para lograr su reproducción. Estructura simple. Los virus carecen de órganos como la bacteria,
que, o sea, ya sea núcleo, citoplasma o membrana plasmática funcional. Alta capacidad de mutación, algunos virus cambian rápidamente, lo que dificulta el desarrollo de tratamientos como la vacuna. Los virus estas características hacen que los virus estén entre el límite de lo que es considerado un ser vivo y lo que no. Tenemos como tipos de virus el virus del ADN, que es cuando su material genético es el ADN. Estos suelen replicarse dentro del núcleo de la célula infectada y muchos producen infecciones persistentes. Tenemos como ejemplo el virus del herpes, que causa herpes labial o genital, el adenovirus como verruga y virus del papiloma humano o VPH con infecciones respiratorias. También tenemos el virus del ARN, que su material genético es el ARN. Estos suelen mutar más rápido que los virus del ADN y muchos causan enfermedades respiratorias o sistémicas. Por ejemplo, la virus de la gripe o influenza que causa gripe, el coronavirus que causa COVID-19 y el virus de la hepatitis C que causa hepatitis. ¿Dónde se encuentran los virus? Los virus se encuentran prácticamente en todos los ambientes del planeta. Esto puede ser en aire, en forma de ondas respiratorias, en el agua como ríos, mares o aguas residuales, en el suelo, en humanos, animales y vegetales y dentro de las bacterias. Prevención y tratamiento. A diferencia de las infecciones bacterianas, las enfermedades causadas por virus no se curan con antibióticos. Para prevenirlas o controlarlas, se usan diferentes estrategias. Por ejemplo, vacunas. Las vacunas ayudan al sistema inmunológico a reconocer y a combatir virus antes de que causen enfermedad. Medidas de higiene. Lavado de manos, uso de mascarilla en ciertos casos y evitar contacto con personas enfermas. Medicamentos antivirales. Algunos medicamentos pueden reducir la replicación viral en el cuerpo. La vacunación ha sido una de las herramientas más importantes de la historia de la salud pública para prevenir enfermedades físicas. Importancia de los virus en la ciencia. Aunque muchos virus causan enfermedades, también tiene gran importancia en la investigación científica. En áreas como la biotecnología y genética, los virus se utilizan como herramientas para estudiar genes, desarrollar vacunas y crear terapia innovadora. Además, algunos estudios recientes investigan que el uso de virus modificados para tratar ciertos tipos de cáncer o enfermedades genéticas. Como conclusión, los virus son agentes microscópicos que poseen una estructura simple pero una gran capacidad para infectar organismos vivos. Su dependencia de las células para reproducirse la distingue de otros microorganismos. Y gracias a esto que a lo largo de la historia, el estudio de los virus ha permitido comprender muchas enfermedades y desarrollar métodos de prevención como la vacuna. La investigación científica continúa avanzando para entender mejor el comportamiento del virus, mejorar los tratamientos y prepararse ante futuras epidemias. Por esta razón, el conocimiento sobre los virus es fundamental para la medicina, la biología, la salud pública de todo el mundo. Gracias. Muy bien. Miren, jóvenes, algo importante de los virus es su gran capacidad de cambiar, de mutar. Entonces, yo encuentro la cepa, encuentro la vacuna y empiezo a aplicar la vacuna, pero ellos se modifican genéticamente y entonces ya después la vacuna ya no funciona. Entonces la tengo que estar modificando la vacuna, a diferencia de las bacterias que no tienen esa capacidad, porque recuerden que un virus es casi un porcentaje enorme de ARN, es puro material genético y ellos tienen esa capacidad de adaptarse y poder cambiar. Entonces, eso es lo que pasa con los virus. Por eso hay cepa 1, hay cepa 2, hay un montón de cepas de los virus, porque tienen esa capacidad de adaptación. Creo que esta es, si no me equivoco, sí. ¿Quién más? Eso eran todos. Nos faltan hongo. ¿Quién ahí? ¿Quién? Puede poner la presentación de Estelvina Cano, estoy de primero. ¿Quién es? ¿Estelvina? Sí.
Pero ¿quiénes son los de los hongos? Aquí está. Ay, no, pero vamos a... Aneli, Aquí es de Génesis. esta, Sí. Alet, no, Sí, ¿ah? Génesis, entonces, que estaba aquí. Esta, Ajá. ¿está en presentación? Ajá. Vamos a ver. No se peleen, uno por uno. Muy buenos días, buenas tardes. Nosotros venimos a hablar un poco sobre el reino de los hongos. Bueno, los hongos son organismos únicos que pertenecen al reino fungi, diferenciándose claramente de las plantas y los animales. Tienen naturaleza eucariota, estos poseen células con núcleo definido y no realizan fotosíntesis. Su nutrición es por absorción. Estos obtienen nutrientes al descomponer y absorber materia orgánica del entorno. Su hábitat es muy específico, ya que prosperan principalmente en ambientes húmedos y sobre materia en descomposición. Entre las características de los hongos tenemos que son eucariotas, poseen un núcleo celular definido que contienen su material genético. No tienen fotosíntesis, a diferencia de las plantas, no pueden producir su propio alimento del suelo. Su absorción se alimentan de absorber los nutrientes, la materia orgánica circundante. Tienen esporas, que su principal método es de reproducción y dispersión en el ambiente. Tienen una diversidad celular, existen especies unicelulares como las levaduras y multicelulares como las setas. En la hidrofilia tienen una fuerte preferencia por ambientes húmedos para poder sobrevivir. Entre las estructuras de los hongos tenemos que tienen hifas, que son filamentos microscópicos que constituyen unidad estructural básica. Tienen esporas, que estas son células especializadas para la reproducción y dispersión. Tienen micelios, que son un conjunto de hifas interconectadas que forman la red principal. Y un cuerpo fructífero que tiene como parte visible en la seta, donde se producen y liberan las esporas. Como clasificación de los hongos se dividen en tres grupos principales, según su estructura y visibilidad. Tenemos las levaduras, que son hongos unicelulares, que son fundamentales en los procesos industriales, como la panificación y fermentación. Los mohos, que son multicelulares de apariencia algodonosa, crecen sobre alimentos y materia orgánica. Y los macroscópicos, que son organismos visibles como las setas o champiñones. Estos poseen cuerpos fructíferos completos. Reproducción de los hongos. Se reproducen de manera asexual, donde ocurre rápidamente su variabilidad genética, esporas asexuales y fragmentación. También por reproducción sexual, que permite adaptación mediante unión de células reproductoras, generación de esporas diversas. Hábitat de los hongos, entornos y condiciones para el desarrollo fúngico. El suelo, principal reservorio de nutrientes miceros subterráneos, materia en descomposición, troncos, hojas muertas y restos orgánicos donde actúan como recicladores. Plantas, viven en simbiosis o como parásitos en tejido vegetal. Animales y humanos pueden habitar en la piel o mucosas del organismo vivo. Importancia ecológica. Los hongos son los arquitectos invisibles de la salud del ecosistema. Reciclaje de nutrientes. Transforman la materia orgánica muerta en compuestos inorgánicos simples que las plantas pueden volver a utilizar. Descomposición vital. Son los principales descomponedores de lignia y celulosa, permitiendo la degradación de esos vegetales y animales. Equilibrio natural. Ayuda a mantener la fertilidad del suelo y el equilibrio biológico en bosques y paredes de tierra.
Hongo beneficioso. En panadería su uso en la levadura para la fermentación y producción de pan artesanal y comercial. En la industria alimentaria, esenciales en la maduración de queso y la elaboración de bebidas fermentadas. Y en la medicina es una fuente principal para la creación de antibióticos como la penicilina, salvando millones de vidas. Hongos perjudiciales. En la salud humana pueden actuar como patógenos causando infecciones fúngicas como la micosis en la piel, uña o sistema interno. Un ejemplo de esto es la tiña, la candidiasis y el pie de atleta. En la agricultura causa grave... En la agricultura causa graves enfermedades en cultivos, destruyendo cosechas enteras y afectando la economía agrícola mundial. En el suministro, el modo deteriora alimentos almacenados, produciendo toxinas peligrosas y generando desperdicios masivos. Enfermedades causadas por hongos. La candidiasis es una infección común por levadura candida que afecta mucosa y piel. La tiña es una infección cutánea con parches circulares en la piel o cuero cabelludo. Y el pie de atleta, que es una infección que comienza entre los dedos de los pies, común en personas que sudan mucho. El factor de riesgo en la humanidad es la humedad. Estas infecciones aparecen en zonas húmedas y cálidas donde el hongo encuentra el ambiente ideal para proliferar. Conclusión. Equilibrio ecológico son principales descomponedores de materia orgánica reciclando nutrientes vitales para el suelo y las plantas. En la industria y la medicina son esenciales en la producción de alimentos como el pan, el queso y el desarrollo de antibióticos que salvan vidas. Y el impacto en la salud, aunque muchos son beneficiosos, otros requieren control médico para prevenir infecciones y enfermedades cutáneas. Ya, ok. Miren, muy interesante todo, pero me hubiera gustado que se hubieran enfocado en los hongos desde el punto de vista del ser humano, no industrial ni de alimentos, ¿ya? Porque los hongos son causantes de muchas enfermedades asesinas en la vida humana, ¿ya? Hay hongos que no tienen ni cura o son de múltiples tratamientos. Hay hongos que se colonizan y se hace una infección vertiginosa, o sea que además de hongos se alían con bacterias y producen enfermedades más graves, ¿ya? Entonces hay enfermedades, me hubiese gustado pues, que se hubieran enfocado al área médica, porque como nosotros no vemos nada del alimento y eso. Aunque ustedes sí, creo que en farmacia tienen que ver de todo. ¿Ah? Sí, algo más pero sí, los hongos pues pueden producir desde tiña, hay hongos en las uñas y en diferentes partes, y hay hongos internos de los pulmones, ya que causan la muerte de muchas personas. ¿Ok? Vamos a ver quién más queda. ¿Alguien más? ¿Ya están todos? ¿Ah? Hazme un favor. Los que pasaron me pasan el grupo de los que hablaron y el tema para que poderlos calificar también. Profesor, faltamos el Estelvina Cano y yo. ¿Perdón? Estelvina Cano y yo estamos en línea. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cómo te llamas? Brian Chacón, la Estelvina es la primera. ¿Ah? No, dejemos que uno... ¿Cómo no? Vas a pasar, vas a ver. ¿Cómo te llamas? Estelvina, estoy de primera. Estelvina, ok, va Estelvina. Pues. No se preocupe. Equipo rápido, básico de laboratorio. Ese es importante, miren, también. ¿Dónde va? Entra, sentate. ¿Ah? No, sentate. Empezá porque tenemos poco tiempo ya, Estelvina.
Buenos días. Pues Buenos días, Estelvina. Puedes comenzar ya. sí, los integrantes son Brian Chacón y mi persona es Delvina Cano. Nosotros Correcto. vamos a hablar sobre lo que son los equipos básicos de laboratorio. Equipos básicos de laboratorio, correcto. Como primer punto tenemos los equipos de protección dentro del laboratorio. Como pueden observar en imagen, están los que son la mascarilla, la gabacha médica, guantes de látex, pantalón cerrado, zapatos Cerrado. cerrados, sí, y lo que es la mascarilla. Como metodología de laboratorio tenemos los que son los tubos de ensayo, que es un material de uso específico que se utilizan para contener pequeñas muestras líquidas y preparar soluciones y poder calentar soluciones. Como segundo punto tenemos vaso de precipitado. Se usa para transportar Pon líquidos atención. a otro recipiente. También se puede utilizar para calentar, disolver o preparar reacciones químicas. También tenemos lo que es la probeta, instrumentos volumítricos que consiste en un cilindro graduado de vidrio común que permite contener líquidos y sirve para medir volúmenes de forma exacta. Sigue mi compañero Brian. A ver, Brian. Buenos días, profesor y alumnos presentes. Tenemos también las matraz en Imager, matraz donde se pueden agitar o disolucionar, calentar usando rejilla. La Sí. graduación sirven para tener un volumen aproximado. Vidrio de reloj se puede utilizar para fines de evaporación y también para funcionar como una tapa para un vaso de precipitado. Frasco de Florencia tienen un fondo redondo y un cuello largo y se utiliza para contener líquido. Asimismo, se pueden girar y calentar fácilmente. También se puede sellar fácilmente con tacones. También tenemos el microscopio, que ese se usa a diario, herramientas que permiten observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. Soporte universal, sirve para sujetar tubos de ensayo, buretas, o sea, embudos, todos los tipos de tubitos, filtraciones y decantación. Y el mechero de Bunsen, un instrumento utilizado en laboratorios para calentar muestras y sustancias químicas. Y termina Estelvina. También tenemos los que son las tenazas o pinzas. Sirve para poder trasladar los tubos de ensayos que recientemente fueron calentados sin quemarnos. Y también tenemos lo que es el bisturí. Se utiliza para cortar y rasgar con la finalidad de inspeccionar y realizar análisis médico y biológico. En la Correcto. siguiente imagen tenemos lo que es la centrifugadora. Se utiliza la fuerza centrífuga para separar componentes de una mezcla como plasma de células sanguíneas según su densidad. Y tenemos lo que es la balanza analítica. Mide masas con extrema precisión, esencial para preparar reactivos y soluciones exactas. En la siguiente imagen podemos ver los tipos de tinción. Tenemos lo que es la tinción diferencial, se usa principalmente y distingue grupos de bacterias según su pared celular. Ejemplo, la tinción de Gram. Tenemos también la hematológica. También su uso principal es que estudia la morfología en células de la sangre y su ejemplo común es el Weiss o Glensa. Sigue mi compañero Brian. Brian. Aló. También tenemos la tinción específica. Resulta en estructuras concretas, núcleo o cápsula, azul de metileno. Y la con identificación de bacilos resistentes, como el de la TB, que es el de la tuberculosis, Cyan Nielsen. Y pues acabamos ahí. Ok. Gracias a todos. Buenos Muy días. bien. Está muy bonita la presentación de ustedes. Y mire, esto de los ejemplos comunes, esto lo van a estar bien. Si ustedes están haciendo farmacia, deben de conocer bien las diferentes tinciones, definitivamente. Y deben de conocer todo este material que acabamos de ver aquí. Creo que es lo básico, no es todo, ¿vieron? Pero por lo menos es lo básico y saber en qué momento se va a ocupar. Creo que es algo muy importante que ustedes todos lo deben de manejar. Muchas gracias. ¿Vos qué me decís, María? Yo es que a mí, como me matriculé viernes, la plataforma no la tengo activa. Falta plataforma. Sí. Entonces, espero que voy a ver ahorita. Plataforma, ok. Y los que ahorita participaron son Estelvina, sí, ya. Estelvina y ¿quién es el otro? Brian Chacón. ¿Quién?
Brian Chacón. Okay. Brian Chacón, ¿va? Sí. Ok. Ahora vamos con... Aquí está. Esta es, ¿va? Célula, aquí, correcto. Brittany Lago Mayelin Vega. Ok. Yo soy malo para Voy a hablar acerca de las células animales, sus características, sus partes principales, su función y sus diferencias. Correcto. Paso. Pues las células animales se caracterizan por ser la unidad básica de los seres vivos del reino animal. Es la parte más pequeña que es capaz de realizar funciones tales como su nutrición, relación con el entorno y su reproducción. Las células animales son eucariotas, que es lo que significa que tienen un núcleo definido donde se encuentra el ADN. Como características, las células de los animales es un tipo de célula eucariota que se presenta en diversos tejidos de los seres vivos pertenecientes al reino animal. Es un tipo de célula que no tiene pared celular en el interior de la célula y es heterotrofa, por lo que es incapaz de generar su propio alimento. Otra característica es que carece de cloroplasta, que tiene dos colas más pequeñas que las células vegetales. Las células animales. Da risa a la célula animal. Me trago. Ya, calma, calma. Proceso inflamatorio agudo ahorita. La célula animal es un tipo de célula eucariota que se presenta en un tejido de los seres vivos pertenecientes al reino animal. Es un tipo de célula que no tiene pared celular en el exterior. Eso ya lo digo. Ya. No, sus partes principales. Está la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular es la que rodea la célula y controla las sustancias que entran y salen. El citoplasma es una sustancia gelatinosa dentro de la célula. Ahí se encuentran los organelos celulares, El núcleo. el núcleo de control de la célula que contiene el ADN que guarda la información genética. Los organelos de la célula están en la mitocondria, producen energía para la célula, los ribosomas fabrican proteínas, el retículo endoplasmático transporta sustancias dentro de la célula. El aparato de Golgi modifica, empaqueta y distribuye proteínas. Los lisosomas tienen sustancias que eliminan desechos. Los centriolos participan en la división celular. Sus funciones de la célula animal realiza tres funciones principales: su nutrición, relación y reproducción. En la nutrición obtiene energía y nutrientes, la relación responde a estímulos del ambiente y la reproducción forma nuevas células mediante división celular. De las diferencias de la célula animal y vegetal, la célula animal no tiene pared celular, no tiene cloroplasto, tiene forma variable y contiene centriolo. La célula vegetal contiene pared celular, tiene cloroplasto y es forma más rectangular, generalmente no tiene centriolo. Pues esa es una imagen de todo lo que ya mencioné. Ok. Núcleo. La célula con sus características. Como importancia de la célula animal es fundamental porque permite la formación y funcionamiento de todos los organismos animales gracias a la actividad coordinada de sus organelos. Las células pueden obtener energía, producir sustancias necesarias y reproducirse, asegurando así la continuidad de la vida. En conclusión, la célula animal es una unidad fundamental de la vida en el reino animal. Sus características principales son su flexibilidad y complejidad, permitiendo la formación de tejidos especializados como los músculos y los nervios. A diferencia de la célula vegetal, carece de pared celular, lo que le otorga la movilidad necesaria para que los organismos complejos puedan interactuar con su entorno y realizar las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción.
Muchas gracias. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Fue la más risible de todas. No, muy bien, estuvo muy bien. Los felicito, los felicito. Vamos a ahora tomar la asistencia. Y la asistencia está aquí. Resulta que hoy es 17. Y a ver, Ingrid. ¿Dónde está la Ingrid? ¿Dónde está la Ingrid? Ahí está, va Ingrid. Esbeltina está en línea. Presente. Rosemary no está, ¿verdad? Rosemary ya no está, creo, ¿verdad? Es que se conecta, pero es como, no sé. Que nunca la veo. Brian. Presente. Está Brian, Clemen, Chacón Pérez. Shirley. ¿Dónde está la Shirley? Anelis. Presente. Brittany. ¿Dónde está Brittany? Creo que yo le paso mi papelito. Aquí apuntate, ¿no? Para no gastar más. Brittany. Arlet. ¿Dónde está la Arlet? Poneme el tema, ¿viste? Carlos Manuel Pérez. Ah, sí, el que estaba en el hospital, me dijo. María Fernanda. Génesis. Fernanda. Alfredo. No, él es retiro ya. Okay. Y Maydelin. Y tenemos aquí a Shirley. Presente. Página siguiente, guardar y mostrar página siguiente. Aquí están. Y ahí, no había otro, sí. Esos son todos. Sí. Ah, bueno. Excelente. Me agrada. Vamos a ver ahora. Me saco de aquí. Vamos a pararla. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde dice salir? Adiós, profe, ya no va a producir. Pero Adiós, profe. ya se quieren ir. Me van a dejar solito aquí. Adiós, dígale ya. Adiós, bye, chao, porfa. Aquí Entonces, jóvenes, para el próximo, la tarea. Los que están en línea, fue un placer. Muchas gracias, con usted también. Le agradezco. ¿Cómo no? Que tengan buena semana. Me despido. Por su educación, buen día.